este rumbo de la mañana y es momento del segmento más esperado por la audiencia del rumbo, porque a través de este segmento nos enteramos de todos los temas geopolíticos, internacionales, diplomáticos. El único programa de opinión de la República Dominicana que tiene un segmento especializado en diplomacia, relaciones internacionales y geopolítica. El rumbo de la mañana con Víctor Villanueva, el canciller del rumbo. Después de esa presentación hasta cualquiera cambia el tema. No. Ayer Mili estaba saludando a los muchachitos, Mili. Sí. Milei. Es una maldita loca. Cuidado. Usted no ha visto que hay mucho la esposa, respecto al presidente. La esposa del presidente electo, una hembra. Un boludo. No. Tiene que soltero. No, tiene una esposa de la farándula de Argentina. Pero que diga que la hermana de la que iba a ser primera dama, porque él no se casa. Él es loco pues nada más es loco para lo que le conviene. Se buscó ese tronco, no es tan loco. Claro que ella. Pero bueno, señores. Tiene que pelarse, tiene que tener un bajo en esos moños y en esa pastilla. Como estuve fuera y tomo los determinados miércoles para hablar sobre los mitos. De Israel y Palestina. No, el viernes tal vez. Aceptó Netanyahu. Sobre la figura del presidente, el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández. Siempre se han construido muchos mitos. Y yo he tomado algunos días, específicamente miércoles, para presidente y que la cabeza decía. No, eso no es verdad. Para desmontar algunas cosas, pero en la coyuntura de esta semana. Yo iba a hablar de otro de los mitos que se habla sobre él, pero creo importante hacer referencia al tema de la inversión pública en infraestructura para el desarrollo del país, sobre todo en la línea comunicacional defensiva que ha tomado esta administración por efecto de un fenómeno natural y que ni el 4 de noviembre pasado ni en este fenómeno de hace unos días, que al final y al cabo la primera reacción que tuvimos como partido de la Fuerza del Pueblo fue en solidaridad, no fue en esa tesitura de meternos a la cuestión partidaria electoral, porque las circunstancias no ameritaban eso, ameritaban una unión social, una respuesta colectiva, pero el gobierno, desde el propio presidente de la República, se empecinaron en mirar para atrás y en hacer comparativas que al final y al cabo, con el lastre y el dolor de las familias que todas han tenido pérdidas, del drama de todo el que sufrió inundaciones, entonces escuchar a los que deben estar liderando las circunstancias, escuchándolo entonces en lo mediocre desde lo que es la cuestión electorera. Pero prácticamente, aunque obviamente en sus capacidades de gestión pública no se le puede pedir más a una administración miope, a una administración que no planifica y a una administración que llegó por zarpazo, que realmente no tiene una planificación de Estado para dirigir la nación. Y cuando usted toma inclusive, que lo he dicho muchas veces, el plan de gobierno de esta administración, que le quita las faltas ortográficas, que le quita el parafraseo, que le quita los textos que tiene, que ni siquiera los citan las fuentes originales, es decir, el plagio que tienen en su propio contenido de programas de gobierno, en líneas de econometría, de planteamientos de políticas públicas, le quedan escasos estribillos al propio plan de gobierno, y por eso que ustedes ven que esta administración no tiene una brújula hacia dónde va, qué es lo que hay que hacer y cómo van a ejecutar. Y te da la penosa realidad de que a 3 años y pico de gobierno, cuando está en un afán de repostulación, donde deben de estarle mostrando al país qué habían hecho, obviamente que todavía tú tienes a un presidente y a funcionarios alegando que van a hacer, que todavía, y que están en eso, y que lo tienen planificado, y que lo han evaluado. No. ¿Qué han hecho? ¿Qué están mostrando? ¿Cuáles son las realizaciones? Que sobre lo cual les tienen que decir al país, mira, como yo he hecho todo esto,
yo quiero 4 más para realizar esto, para concluir esto, pero no, fíjense que en su propia campaña, en la iconografía de la campaña, no tienen más que mostrar que una foto del presidente, porque ni siquiera eslogan pueden proponer, como lo fue con lo del cambio en su campaña electoral pasada. Pero vamos a entrar en materia, porque si hay una realidad que tiene esta administración, es la de haber combinado 2 elementos que no se entiende cómo es posible que eso pueda ser resultante de una planificación de Estado. Tú tienes más de 22 años, cuando se toman los últimos 22 años de administración pública, se tiene que, salvo los años vinculantes a esta administración, el promedio en inversión pública al desarrollo en infraestructura ha sido por lo menos del 4.2 en promedio del Producto Interno Bruto, generando picos en algunos momentos, como cuando se inició la construcción de la primera línea del metro de Santo Domingo, que llegó inclusive a proyectarse sobre el 5.4% del Producto Interno Bruto. Pero esto tiene una especial relevancia porque el desarrollo de las naciones tiene que ver mucho con la planificación territorial, pero también por lo que significa el impacto de infraestructuras públicas, que según la propia OCDE, esto es un indicador medible no solo del desarrollo de la infraestructura, sino también de lo que tiene que ver cómo incide en el índice de desarrollo humano, porque mejores carreteras es seguridad, mejores carreteras es ahorro de tiempo, eso es comunicación, eso te permite la viabilidad en términos de la logística operacional de lo que tú produces dentro de tu territorio y cómo los conectas desde hacia los puertos, aeropuertos y por sistemas ferroviarios, porque eso te da entonces otro indicador que se refiere a la competitividad de la economía. Y eso es, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tienen los países más desarrollados de la región, que son miembros del G20, como el caso de Brasil. Brasil es uno de los países más industrializados de la región, pero tiene un alto problema, un gran problema de competitividad, porque no tiene altas infraestructuras que puedan incidir en el desarrollo pleno de lo que produce y de conectarse hacia la cadena de producción global, porque no tiene tantos accesos a puertos en términos de infraestructura, en sistemas ferroviarios, en lo que tiene que ver con aeropuertos en términos de carga para la mercancía o mercadería que desde allí se produce. Para nosotros esto tiene una especial relevancia porque como media isla situada entre lo que es el Mar Caribe, entre lo que es el Océano Atlántico y en medio del paso de las rutas de los buques que pasan por el Canal de Panamá, uno de los canales más transitados del mundo, en donde conecta tanto el continente asiático, que es donde más, que es la gran fábrica del planeta, y lo que son entonces rutas alternas para llegar a la costa este de los Estados Unidos o a otras latitudes, o de evitar inclusive el paso de mercadería, franjeando todo lo que es el cono sur del continente de América del Sur. Esto entonces nos sitúa en un espacio bastante privilegiado, y que cuando usted ve la normativa, el andamiaje legal que tiene la República Dominicana en materia de tratado de libre comercio, ya sea con los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con Europa, o lo que tiene que ver esencialmente con los acuerdos recíprocos de inversiones que se denominan APRI, pues entonces desde ahí, exactamente desde ahí, tiene una especial relevancia que nosotros tengamos una infraestructura importante en términos de carreteras, de puertos, de aeropuertos, de conectividad, porque esto te permite entonces insertarte en esa dinámica amplísima de lo que es la mercadería, el flujo comercial y sobre todo la atracción de inversiones para el desarrollo. Pero que nosotros tengamos una administración que se empecine en mirar hacia atrás, incumpliendo sus propios planteamientos, que nadie se lo pidió, para poder justificar
sus propias inacciones o sus propios desaciertos en términos de que han pasado por la administración para hacer absolutamente nada, acá, a pesar de haber sido, y ahí el otro elemento, a pesar de haber sido la administración que ha tomado más préstamos que todo lo que se había acumulado en la historia democrática de este país. En 3 años se metieron un promedio casi de 10,000 millones de dólares, de 30,000 millones de dólares en total, y entonces tienen la gran ecuación, que ni siquiera la de la relatividad de Einstein, tienen la gran ecuación de haber tomado tanto dinero y haber derrumbado la inversión pública al desarrollo a unos niveles tan tétricos que es casi una parálisis en términos de lo que incide en la economía, tú mantener un andamiaje de construcción sobre el país. Por eso ustedes ven que cuando los gobiernos de Leonel, el que tenía mucho tiempo, o el que vino antes de los gobiernos de Leonel, tenía una idea de lo que era República Dominicana, lo que era el Distrito Nacional, Santiago de los Caballeros, la zona este del país, por citar algunos ejemplos. Pero cuando volvieron a posterior de haber tenido el hito de haber quintuplicado el Producto Interno Bruto cuando se compara 1996 y 2020, esto entonces le dice a todo el que nos visitó por segunda vez después de ese periodo que esto es otra cosa, que tú ves tanto la infraestructura pública como el andamiaje de infraestructuras privadas, torres y otras edificaciones comerciales, que se entiende entonces que esto es otra república. Pero ¿cuál es la importancia de esto? Es que usted puede tomar la carretera de Bávaro desde Miches y salvo los 2 semáforos que hay desde lo que es Ubero Alto, Bávaro, Punta Cana, los 2 semáforos que hay, siendo el último el de Friusa, y toma desde Friusa hacia la 27, hacia toda la autovía del Este, Las Américas, y se conecta el Distrito Nacional, y usted puede llegar hasta el semáforo de Pintura en la Isabel Aguilar con 27 de febrero o de la rotonda de la 27 con Luperón, y no se entopa con un solo semáforo. Eso es desarrollo, eso es eficiencia en el tiempo, eso es seguridad. Pero cuando usted ve que hasta obras que se habían dejado en carpeta, como es el caso del túnel por debajo de la Plaza de la Bandera, la conexión de la República de Colombia por debajo de la ciudad en un proyecto norte-sur de infraestructura para agilizar el tránsito en la dirección norte-sur, te dice claramente que cuando el presidente viene y lo anuncia de una manera que yo no sé para qué que se lo ponen ahí, lastra con la realidad de que no la han tomado como prioridad. Y hay algo que me ha llamado mucho la atención y ahí lo cierro. Ahora están cuestionando que todo lo que hizo Leonel Fernández de este a oeste y no de norte a sur. Claro que es una decisión técnica de ingeniería, pero las mediciones del flujo vehicular te dice claramente que entre el este y el oeste, donde tiene toda la ciudad flotante que viene al Distrito Nacional, lo que donde está el mayor flujo. Y había que atender eso como prioridad, y segundo después, norte-sur, con iniciativas como el túnel de la Ortega y Gasset, que conecta por debajo hacia la zona universitaria. Y que los demás proyectos norte-sur, ni el gobierno anterior ni ni se han enterado que eso existe. Pero tampoco se han enterado de lo que hay que seguir haciendo en las provincias. Tampoco se han enterado de lo que tiene que ver con la construcción de otras infraestructuras como hospitales, más escuelas, que ha sido el gobierno que menos escuelas ha construido. Ni siquiera se han enterado de lo que es el tema del déficit habitacional, cuando él mismo dijo que iba a construir 1 millón de viviendas y apenas dice, como un gran hito, que ha construido 5.700 en lo que va de gobierno. Él dijo que era 1 millón, eso es inaplicable, pero él lo dijo y lo promovió y lo escribió en su programa de gobierno. Entonces, estamos que dentro de los mitos de que Leonel no hizo nada
y de que si por descuido en mantenimiento de infraestructura se caen los puentes y eso sigue siendo culpa de él, está claro que cualquier cosa buena o mala que pase, Leonel puede ser el referente. Lo que sí no va a acontecer es que en el futuro haya amplias referencias de esta administración, porque al final y al cabo pasaron por el gobierno para hacer absolutamente nada.